Llevo 2 años como vigilante nocturno en un hotel y, como pueden imaginar, he presenciado cosas extrañas durante algunas rondas en los pisos. El hotel donde trabajo es apreciado por sus habitaciones con buena relación calidad-precio, aunque no tiene una reputación especial, o la amabilidad del personal. Sin embargo, por la noche suceden cosas ahí, cosas que hasta el día de hoy no puedo explicar. Al empezar mi entrenamiento, me acompañó el vigilante nocturno, quien luego me entregaría el puesto. Su nombre era Carlos. Según Carlos, el trabajo era agotador. Dijo que ya no le gustaba el puesto por los inconvenientes, como levantarse tarde o ver poco a sus seres queridos. Ahora lo comprendo, pues tras solo un año ya comenzaba a sentir igual. Las noches no son muy difíciles, solo hay que rondar los pisos de vez en cuando, vigilar que los huéspedes no fumen en las habitaciones, preparar los desayunos y a veces limpiar un poco. Me entrenó perfectamente durante mi capacitación y fue hasta el tercer día que decidió hablarme de los pequeños detalles. Así llamaba a los sucesos extraños que ocurrían por la noche. Comenzó a contarme sobre la señora Elise Dremur, una cliente regular del hotel de unos 70 años con una peculiar manía. Como a las 3 de la mañana bajaba a fumar su cigarro mientras su esposo dormía. Carlos me contó que la señora Dremur solía platicar con el velador antes de volver a su cuarto. Ella le contaba cosas inquietantes. La señora Dremur frecuentemente mencionaba voces que aseguraba haber oído venir del primer piso. Eso le sucedía frecuentemente al hospedarse en el segundo piso, pero, según ella, nunca en el primer piso. Carlos me dijo que inicialmente creía que la avanzada edad de la señora causaba todo eso, hasta que él mismo escuchó voces. Cuando la señora Dremur descendía a los últimos peldaños, Elisa Dremur le hubiese sonreído diciéndole: «¿Lo ve? No estoy loca». Entonces le pregunté si no serían los clientes del primer piso los que hablaban, quizás un poco demasiado fuerte. A lo que él me respondió que eso era imposible, porque en ese momento el primer piso no estaba rentado. Carlos siguió contándome la anécdota. Estaba emocionado de escuchar lo que seguía, pero también muy preocupado. En ese momento no me percataba de que ese hotel sería mi futuro lugar de trabajo. Así que Carlos continuó y esta vez me habló de la sombra de la caldera. Cada noche, el vigilante debe ir a revisar las calderas para ver si las temperaturas están bien o si no hay ninguna fuga. Carlos odiaba eso, y los vigilantes antes que él también. Me contó que una noche, mientras bajaba al sótano y las calderas, sintió que alguien lo seguía. Tras varias vueltas, llegó al cuarto de la caldera y por primera vez decidió cerrar la puerta tras de sí. Anotó las temperaturas, verificó que todo estuviera bien, guardó su libreta y se dirigió a la puerta. Pero esta última se negaba a abrirse. Empezó a entrar en pánico, jaló la manija con todas sus fuerzas, pero nada. La puerta no se movía ni un milímetro. Sacó su teléfono para llamar a su jefe cuando un ruido detrás de él llamó su atención. Su corazón se detuvo al ver lo que había en la esquina de la habitación, a la derecha de la caldera. Era una sombra con forma humana que estaba de pie en la esquina más oscura de la habitación. Entonces se cuestionó si su vista lo engañaba, pero el miedo lo invadió. Mientras marcaba el número de su jefe con manos temblorosas, la sombra se movió. Avanzaba lentamente hacia él. Las luces empezaban a fallar y parpadeaban como si los focos estuvieran a punto de explotar. Vio una mano con largos dedos negros formándose frente a él. Charles gritó y todo se detuvo de golpe. Los focos ya no chisporroteaban. La puerta detrás de él se abrió con un clic y la sombra había desaparecido por completo. Charles recalcó que probablemente yo también me la iban a encontrar, porque así había sido con todos los vigilantes antes que él. Siguió con sus trámites menores, mientras relataba la historia del caminante nocturno. Esa historia es muy rara, y como con la sombra de la caldera, los antiguos vigilantes ya lo habían confrontado. Un hombre toca el interfono una vez al mes, exactamente a la medianoche, por lo que se le conoce como el transeúnte de medianoche. Según Charles, se mantiene perfectamente erguido frente al interfono y simplemente pregunta: «Buenas noches, ¿hay habitaciones disponibles?». Cada vez que el transeúnte de medianoche viene a tocar, el hotel está lleno. Charles me explicaba que su rostro siempre estaba oculto por la sombra de su sombrero. Le pregunté si le había abierto alguna vez, aunque el hotel estuviera lleno, cada vez, y me respondió que solo le había pasado una vez. Esa noche, Charles estaba cansado y presionó automáticamente el interruptor del vestíbulo para abrirle cuando sonó el timbre del interfono.
Vio al transeúnte de medianoche esperando frente al vestíbulo de entrada. Charles bloqueó inmediatamente las puertas, preguntándose cómo ese hombre había llegado tan rápido hasta allí. El transeúnte de medianoche se detuvo frente a la puerta y poco después comenzó a actuar de forma muy extraña. Puso ambas manos sobre los cristales del vestíbulo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Fue entonces cuando Carlos notó que solo una cosa era visible en ese momento en su rostro, su sonrisa. Con pánico creciente, Carlos verificó que sus puertas estuvieran bien cerradas. Hecho esto, miró hacia el SAS, pero el hombre había desaparecido. Desde ese día, el transeúnte de medianoche siguió viniendo mensualmente, pero Carlos no volvió a abrirle. Los pequeños trámites que me contaba eran fascinantes, pero me incomodaban. Saber que un mes después yo mismo sería un vigilante nocturno en ese hotel solo incrementaba mi malestar. Carlos notó mi expresión de disgusto y me preguntó si podía continuar. Le respondí que sí, ya que prefería estar al tanto de todo lo que ocurría en ese hotel antes de trabajar ahí. Él continuó y me habló del café rojo. Los vigilantes nocturnos suelen ser adictos al café y a todo lo que les dé un buen impulso. Carlos no es la excepción a esta regla y también consumió muchísimo durante sus noches. Me dijo que a veces tomaba hasta 10 cafés en una noche, y que, cuando eso pasaba, un café extraño podía aparecer si se servía una taza más. Un café de color rojo sale de la máquina del desayuno, a pesar de que el grano es normal. Nada explica la extraña coloración de este último, y mucho menos el olor, porque sí, según Carlos, el olor es metálico y parecido a la sangre humana. Me contó que cada vez que lo vaciaba en el fregadero, notaba lo espesa que era la sustancia. Nunca tomó ni un sorbo de ese café. Para él, era una especie de mal presagio que le advertía que no volviera a tomar café. Luego me dijo que Wilson, el anterior vigilante nocturno, había lidiado con ese extraño café a menudo. Después de solo 1 o 2 tazas, Charles concluyó que era una advertencia al enterarse de los problemas cardíacos de Wilson. El baño de la 116 es sin duda la historia más aterradora que me ha contado. Según los clientes, ese baño siempre tiene algún problema. Problemas de tuberías, olores recurrentes que salen del desagüe de la regadera, la calefacción que deja de funcionar, y eso no es todo. Sin embargo, esas no son las anécdotas más aterradoras sobre ese baño. Charles solía escuchar la voz de una mujer proveniente de esa habitación durante sus rondas. Y eso, incluso cuando no estaba rentada. A veces, la mujer incluso se ponía a cantar, lo que intrigaba muchísimo a Charles. Así que, una noche, decidió abrir la habitación para verificar si las voces realmente venían de ahí. Obviamente, en ese momento, no estaba rentada. Desbloqueó la puerta y aguzó el oído. Los cantos se oían más suaves, pero continuaban. Carlos notó que provenía del baño, abrió la puerta y vio vapor saliendo de detrás de la cortina de la regadera. Los cantos eran aún más débiles, pero seguían presentes. Cuando Carlos dijo, «¿Hay alguien ahí?», los cantos se detuvieron de repente. Carlos continuaba observando la cortina, que se movía de forma extraña, como si algo la empujara desde el otro lado. Y así era. Después de eso, Carlos notó que la forma que empujaba contra la cortina era un rostro. En ese momento, los cantos de la mujer comenzaron de nuevo, pero de una manera más macabra, más fuerte, más amenazante. Carlos salió rápidamente de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Y nunca regresó allí durante el resto de su carrera. La historia más perturbadora que me ha contado es la del recepcionista fantasma. Charles afirma que eso siempre pasa antes de medianoche. Los vigilantes de nuestro hotel trabajan desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Jamás imaginé que pudieran ocurrir sucesos extraños entre las 9 de la noche y la medianoche. Sin embargo, así era. Carlos me contó que a veces los clientes dejaban comentarios extraños sobre el hotel en los diferentes sitios de reservación. Pueden ser clientes que vienen de Booking, de Expedia o de otros sitios. Los clientes mencionan al vigilante nocturno de cabello largo y blanco, poco sonriente y frío. Según ellos, solo se limitan a entregar las llaves sin hablar, mirando al cliente a los ojos de una manera muy fría. Sin embargo, no existe ningún vigilante de ese tipo entre los empleados del hotel. A veces, las fechas mencionadas correspondían a días en que Charles trabajaba. Me dijo que el recepcionista solo debía dar las llaves al cliente cuando él tenía que ausentarse. Siguió relatando anécdotas curiosas, como sillas que se subían solas a las mesas cuando se volteaba.
o las luces que se encendían y apagaban solas sin que nadie hubiera tocado los interruptores. Finalizó sus trámites con la historia de la habitación 146. El hotel tiene 3 pisos. En el primero, las habitaciones van de la 102 a la 138 y nunca se ha mencionado una habitación 146. Varios clientes informaron que se escuchaban ruidos en el primer piso, precisamente de esa habitación inexistente. Carlos les explicaba que esa habitación no existía en el hotel. Generalmente, los clientes dudaban y pedían que Carlos los acompañara hasta el piso. Carlos me dijo que todos reaccionaban igual, demostrando que estaban equivocados. Con un no entiendo tras otro. Hubiera jurado que había una puerta justo aquí, o incluso les juro que vi una puerta con el número 146. Carlos ya estaba acostumbrado a eso y siempre acompañaba a los clientes hasta su habitación, como rutina, y demostrarles que el cuarto 146 no existía. Carlos siguió contándome cosas extrañas sobre esa habitación. Y lo más inquietante, sin duda, son las reservaciones que llegan con el número 146. Cuando recibimos una reservación, es el personal del hotel quien le asigna un número de habitación. Todo se hace manualmente. Sin embargo, a veces llega una reservación y la habitación 146 se le asigna automáticamente. La dirección conoce este extraño error y cree que es solo una falla informática. Entonces, los vigilantes tienen la indicación de eliminar la reservación sin hacer preguntas. Comencé a trabajar el mes siguiente a la capacitación. Todo lo que me había contado Carlos era real. No pude verificar el hecho sobre la señora Dremur, pues falleció el mes después de mi entrenamiento. El café rojo, la sombra de la caldera, el transeúnte de medianoche, la habitación 146, el baño de la 116, el recepcionista fantasma. Todo era cierto. Desde el primer año tomé precauciones y aprendí a manejar estos contratiempos a mi manera. Nunca contesté el interfono cuando el transeúnte llamaba a medianoche. Al ignorarlo, noté que se cansaba después de tocar el timbre 3 veces y se iba por su cuenta. Vi al recepcionista fantasma 2 veces mientras trabajaba. Después de 6 meses, se instalaron nuevas cámaras en el hotel y se proporcionó una tableta táctil a los vigilantes nocturnos. En ella están las 6 cámaras del hotel. Por eso, observé 2 veces al recepcionista de cabello blanco. La primera vez, lo vi darle las llaves al cliente y no hacer nada durante varios minutos. La segunda vez, lo vi voltearse hacia la cámara y mirar el objetivo durante al menos unos 30 minutos. En mi opinión es inofensivo, pero cuando lo siento cerca, prefiero fingir indiferencia. Nunca se sabe, todavía no sé cuáles son sus verdaderas intenciones. Para mantener abierta la puerta de la sombra de la caldera, siempre utilizo una cuña de madera. A veces la veía de reojo y cuando eso pasaba, la ignoraba y me daba la vuelta para regresar más tarde en la noche. Con el café rojo, hice como todos los vigilantes y dejaba de servirme cuando me lo encontraba. Como Carlos, creo que eso es una advertencia. Como la cafeína es muy dañina para el corazón, no requerí más explicaciones. A menudo escucho los famosos cantos de la habitación 116 y aunque siempre me ponen la piel de gallina, decidí ignorarlos. Nunca he visto el baño de la 116 desde que trabajo aquí. Nunca planeo volver a visitarlo durante mi carrera. No sé qué hay en ese baño, pero para ser completamente honesto, no me importa saberlo. Ahora viene la habitación 146. Frecuentemente recibo quejas de los clientes sobre ese cuarto. La gente suele reportar que escucha llantos, gritos o a veces llantos de bebés. A diferencia de Carlos, preferí no acompañar a los clientes para que vieran que la habitación no existía. Iré a revisar y calmar los ruidos. Los ruidos siempre se detienen. A pesar de todo, nunca he podido ver con mis propios ojos la puerta de la habitación 146 después de pasar por el primer piso. Para las reservaciones que incluyen el número 146, encontré una explicación para eso. Contrario a lo que pensaba la dirección, no es un error informático. Los clientes a quienes se les asignó ese número de habitación tienen algo en común. Nunca se presentaron en el hotel. En mi tercera semana de trabajo, comprendí por qué les asignaban la habitación 146. Nada es casualidad, y lo entendí muy rápido cuando vi mi primera reservación con ese número. Como le mencioné, la señora Dremur, una clienta frecuente del hotel, murió el mes después de mi entrenamiento. Sin embargo, había una reservación la semana de su muerte, 2 días antes de que falleciera de un infarto. Una reservación a nombre de Elise Dremur apareció en el sistema del hotel. Al ver que le asignaron el número 146, comprendí de inmediato que esa habitación poseía un poder especial.
prevenir la muerte de ciertas personas. Siempre, la persona que ve que le asignan esa habitación en el sistema muere en los días siguientes. Mi hotel está lleno de muchos otros misterios, y por lo que he escuchado, muchos recepcionistas nocturnos en diferentes hoteles viven experiencias similares. Por eso, solo tengo un consejo para ustedes. Si quieren ser recepcionistas nocturnos, aguanten. Sin duda, el trabajo es difícil. Pero la pequeña ventaja es que ninguna noche es igual a otra.